Para pasar a la sección de vinos, le tengo un pequeño presente a mi queridísimo sommelier Guillermo García. Mire usted estas imágenes. El Festival de Vinos en Burdeos, Francia, esta semana, con este espectáculo, 400 drones haciendo esta maravillosa proyección. Imagínense la programación de estos aparatos. Maravilloso esta proyección en el cielo, sirviendo una copa de vino en el cielo francés, donde cuna de los excelentes vinos, mi querido Guillermo. Así que este pequeño presente que le hacemos para darle la bienvenida a su sección, don Guillermo, vale la pena estas imágenes como siempre, y muchos otros espectáculos con estos drones. Formaron viñedos, uvas, ¿no? De verdad no terminaríamos aquí de admirar todo lo que se hizo con la programación de estos drones. ¿Qué le parece, don Guillermo? Maravilloso, Jorge. Bienvenido, maravilloso. Buenos días, bienvenidos. Déjame comentarte, Jorge, que Bordeaux, la región de Bordeaux, produce hoy por hoy grandes vinos. Es una región maravillosa para viajar, para pasear, para comer. La comida es de primerísima, en sabores, en texturas, en todo. Y Bordeaux tiene un centro de exposiciones maravilloso y cada 2 años hacen una exposición mundial donde hay más de 1000 vinos representados. Vale la pena. Entonces, esta semana presentaron algo maravilloso, es cómo una botella va sirviendo una copa de vino. Eso es, vamos, fuera de serie. El efecto es maravilloso. Mira, ahí se ve, ahí empieza a caer el vino y la copa se empieza a llenar de vino. Maravilloso efecto. Maravilloso, gracias por eso. Espectacular, realmente espectacular. A usted, don querido Guillermo, don Guillermo, bienvenido sea y adelante con su sección. Muy bien, bueno, mis queridos amigos, ya hablamos del vino blanco, ya hablamos del vino rosado, ya hablamos del vino tinto, joven. Ahora tenemos un pequeño problema. Me encontré en una reunión de amigos en los cuales ponían un bocado en la boca, lo masticaban, lo saboreaban, lo deglutían y después se echaban un buche de vino para bajarlo. Error. Error. El vino se hizo para combinarlo con la comida. Entonces, les quiero presentar para que sepamos y veamos realmente cómo se degusta un vino joven. Lo primero que tenemos que ver es que a la vista, los vinos jóvenes, al servirse en copa, así como lo vieron ustedes en el video, nos proporcionan ciertas burbujitas. Hay algunas burbujitas. Luego, el color es brillante. El vino brilla, ¿sí? Y es transparente. No tiene, no está turbio, está transparente, está muy bonito. Y la orilla, cuando inclinamos la copa, tiene un color pálido al inclinarse. Ahora, ¿qué colores vemos? Y aquí está la clave. Como dicen en los mercados de mi pueblo, que no les cuenten, que no les digan, aquí está la verdad del asunto. Los colores. Los vinos blancos van de color paja a dorado claro. No hay más.
los rosas, ahí sí hay ahorita una gran variación. Va de un rosa pálido a un naranja mandarina. ¿Por qué? Por las uvas, por las pieles, por el tratamiento. Y los tintos van del rubí al granate y algunos al violeta. Cuando alguno de ustedes esté tomando una copa de Malbec, ponga en su dedito y lo pone en una servilleta blanca, ¿sí? Y van a ver cómo se pinta de color violeta. Es maravilloso. El Malbec es violeta. Entonces, repito, los blancos son de color paja a dorado claro. Los tintos de rubí al granate o violeta. Eso depende de la piel y el tiempo de exposición de las pieles con el vino en fermentación. Listo. Mi querido Jorge, ahora sí. Vamos a ver los aromas. Los aromas primarios de un vino vienen de la uva. Ojo. Y también dependen del tipo de uva. Es decir, un vino de uva Cabernet va a oler diferente a un vino de uva Malbec o a uno de uva Tempranillo. Y en los blancos, un vino español de Galicia va a oler diferente a un vino español, ¿sí?, de rueda. Depende del tipo de uva, pero también es importante lo que se conoce como el terroir. Esta palabra, voy a darles una explicación general de qué se llama terroir, porque causa terror. Quiere decir lo siguiente: el clima, el suelo, el agua, el drenaje del terreno, qué capacidad tiene el drenaje del terreno para retener agua, si es terreno arcilloso o no, la temperatura ambiente durante las épocas de floración, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una cúpula, ¿sí?, de más de 100 elementos que hacen que un vino sea bueno o sea malo. El terroir es de las cosas más interesantes y más importantes en un vino. Claro, también tiene que ver las condiciones atmosféricas previas a la cosecha. Fíjense, si llueve mucho antes de la cosecha, esos vinos van a ser aguados. No hay forma de arreglarlos. Son aguados. No son de cuerpo, no son fuertes, son aguados. Y así, si cae una granizada en la época de floración, se acabó la cosecha, ¿sí? Y algo muy importante, se recogen las uvas, se desgranan y hay que cuidar mucho la oxidación, es decir, el oxígeno que le entra en la zona de fermentación. ¿Por qué? Porque una fermentación abierta produce un vino. Una fermentación en un tanque semicerrado produce otro vino. Y una fermentación en un tanque cerrado con una válvula de escape del CO2 produce otro vino, las mismas uvas. Entonces, todo eso tiene que ver con los aromas del vino. Pero para no meternos en Honduras, para no meternos en cosas complicadas, les debo decir, ¿a qué huelen los vinos blancos? Fácil. A manzanas verdes o manzanas maduras, a frutas cítricas, a flores blancas y algunos a piña. Hay un vino maravilloso de uva Chardonnay aquí en México que tiene unos aromas a piña impresionantes. Vale la pena. Bien, ahora, los tintos. ¿A qué huelen los tintos? Fácil. Frutas rojas,
o frutas negras. No hay más. También tienen aromas herbáceos, a flores de color y algunos ligeramente especiados. Recuerden que existen más de 200 aromas en los vinos. Entonces, ¿a qué huelen los vinos? Fácil. Los blancos a manzanas verdes, a frutas cítricas, a flores blancas, a piña. No huelen a mantequilla, no huelen a especias, nada. Y los tintos, ¿a qué huelen? A frutas rojas o frutas negras, aromas herbáceos y a flores de color. Listo. Aquí viene lo más importante. La gente piensa que al ponerse el vino en la boca, ¿sí? Ya. No. Lo más importante son los aromas. Porque en el paladar solamente se detectan 4 sabores. Nuestra capacidad de paladar es de 4 sabores: ácido, dulce, amargo y salado. Y también tenemos sensaciones que no tienen sabor, que son el alcohol, los taninos y la llamada frutalidad. En los blancos siempre predominará la acidez de alta a moderada. La frutilidad es notoria. La mineralidad es baja o muy baja. Cuando hablamos de mineralidad, no hablamos de que sepan a tierra o que sepa a yodo. No, es una ligera salinidad, muy pequeña, generalmente poco notoria. En los tintos, la acidez moderada. Indiscutiblemente, siempre habrá más acidez en un vino blanco que en un vino tinto. Ojo, cuando un vino tinto es muy ácido, una de dos: o ya está cayendo para hacer vinagre, o ya está cayendo en caducidad. Los tintos tienen que tener una acidez moderada. Los taninos, dependiendo de la uva, tienen una tanicidad de alta a moderada. ¿Sí? El grado alcohólico, generalmente los tintos siempre tienen un grado alcohólico más alto. Y también tienen cierto gusto a especies, y siempre un buen vino tendrá un pequeño dejo amargo aquí en la garganta. María Ortiz: me hace daño el vino por mi problema de inflamación crónica. Lo siento mucho. Yo cuando tengo agruras tomo un poquito de vino tinto y se quita. ¿Qué sugieres, la o las marcas, don Guillermo? Bueno, allá ustedes. ¿Sí? El vino que yo recomiendo en blanco, que a mí me gusta mucho y que tiene un gusto a piña, es Madero Chardonnay joven. Vale la pena, mucho la pena. Y los vinos en blancos, los vinos de rueda, de uva verdejo, son encantadores. Recuerden, son secos. Y en los vinos tintos, para damas, yo recomiendo de uva Shiraz, maravillosa, ¿sí? Pero a quien les guste los vinos fuertes, definitivamente nos vamos a la Ribera del Duero. No hay de otra. Ahora, ¿qué sensación nos da el alcohol en la boca? No es como cuando nos tomamos un trago de alcohol o de tequila y sentimos la fuerza. No, es una sensación más suave
Y en la copa lo vemos en las famosas piernas. El tanino, ¿a qué sabe? No sé, no tiene un sabor, pero se nos seca la boca. Y por otro lado, tomamos el vino, le damos un trago y nos sabe a fruta, revienta la fruta y decimos, está muy afrutado, debe tener mucho azúcar. No, tiene frutalidad, pero no tiene azúcar. Los buenos vinos no tienen azúcar. Entonces, estos son los detalles que tenemos que cuidar. Ah, caray, acabo de visitar un viñedo y sus bodegas tenían barriles con un artilugio de vidrio en forma más o menos de retorta. Bien, eso es para que el CO2 que se forma adentro de la barrica pueda salir y deben tener en esa curvita, ¿sí?, un poco de agua para que salga el CO2 y escape a la superficie, pero que no entre oxígeno, porque hablábamos que el oxígeno puede perjudicar a los vinos. Bien, ya hablamos de aromas, ya hablamos de paladar, pero ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo se debe tomar un vino? Nosotros debemos hacer lo siguiente. Les voy a dar el ritual que debemos hacer para tomar un vino. Tomamos la copa, servimos un poco de vino, la inclinamos para ver el color. No lo movemos, no lo agitamos. Luego lo ponemos a la nariz. A copa fija, lo ponemos en la nariz. Lo olemos, aspiramos, retiramos, volvemos a oler para detectar los aromas primarios del vino. Ya que vimos el color y que notamos el aroma, giramos la copa un buen ratito, ¿sí? Y luego volvemos a aspirar. El vino ya cambió, ya tiene otros aromas. Hay que detectarlos. Los vinos buenos se vuelven maravillosos. Los vinos malos pierden el aroma. Es interesante eso. Muy bien. Ahora, ya que lo olimos, la siguiente prueba es a la punta de la lengua. Un poquito de vino en la punta de la lengua. Y ahí vamos a notar la acidez. Pasamos ese vino, tomamos nuestra copa, la giramos y ahora ponemos un sorbito en toda nuestra boca. Hacemos un buche, ¿sí? Todo, hacemos un buche, aunque se oiga feo y se vea feo. Y aspiramos un poco de aire por la boca, ¿sí?, para que los aromas y sabores se mezclen y vayan a nuestra garganta, a nuestros pulmones. Y sacamos el aire por la nariz. De esa forma, ya tenemos todo un proceso de cata. Ya sabemos a qué huele, ya le vimos el color y ya sabemos a qué sabe. Ahora, todo vino bueno, decente, es para comer. Entonces tomamos nosotros un bocadillo del platillo que sea, el que hayamos escogido, lo ponemos en la boca, lo masticamos, lo paladeamos, pero no lo tragamos. Tomamos la copa, le damos un sorbo, mezclamos todo en la boca, detectamos su sabor, sus aromas, la combinación, si es buena o mala, y de ahí ya pasamos. Así es como debe hacerse, sobre todo la primera vez. Pero ya para comer
Lo que debemos hacer es tomar el bocado, masticar un poco, saborear el bocado y un sorbo de vino mientras tengamos el bocado en la boca. Lo mezclamos y si el maridaje es bueno, eso es una experiencia maravillosa. Si el maridaje no es bueno, nos vamos a dar cuenta y sabemos que obtenemos la comida inadecuada o el vino inadecuado. Mis queridos amigos, eso es. ¿Qué vino recomienda para cuando uno quiere conquistar a una dama y conversar? Mi querido Oscar, yo recomiendo para esos eventos un vino que se llama Asti, que es una región de Italia que produce vinos espumosos finos, ligeramente dulces. Hay más dulces y menos dulces, todo depende de tu gusto. A mí me gusta mucho el Martini Rossi, ¿sí? El Asti. Es maravilloso para conversar, maravilloso para un queso, para una plática ligera, sensacional. Esa sería mi recomendación. Mis queridos amigos, les agradezco. Me gustaría que la próxima vez, si pueden, tuvieran a la mano un poco de vino y una copa e hiciéramos esto que les dije en físico, ¿sí? Y recuerden que aunque sean las 9:30 de la mañana, en alguna parte del mundo ya son las 12. En Europa ya es hasta más tarde. Ya es hasta la noche. Entonces, me gustaría, si pueden, que la próxima semana tuvieran un poco de vino del que les guste, del que quieran escoger, ¿sí? Y vamos a platicar de la uva y del color y de los aromas y cómo degustar el vino. Entonces, si gustan aceptar mi invitación, les propongo eso. Cómprense una botellita de vino o dos, no importa, las van a tomar. Una buena copa, que no sea un vaso, que no sea una taza, una buena copa, que vale la pena. Y vamos a hablar de las diferencias de un vino servido en una copa y el mismo vino servido en una taza. Entonces, por favor, tengan a la mano una tacita o un vasito, una buena copa, ¿sí? Que no necesita ser de cara, de miles de pesos. Hombre, una copa de 80 pesos, 90 pesos, que tenga esa forma borgoñona que hemos hablado y vale la pena. Y si me aceptan, la próxima semana hacemos una cata en vivo con Jorge. Excelente, don Guillermo, muchísimas gracias, de verdad ya creo que estarán puestos y dispuestos, bueno, algunos que estarán en la chamba a lo mejor no lo pueden hacer, ¿verdad? Pero a esta hora, pero los que pueden, seguramente lo estarán haciendo para degustar y realmente seguir sus consejos para una buena cata, querido Guillermo, de verdad, siempre un gusto y un placer escucharlo y verlo, don Guillermo. La próxima semana entonces ya tenemos una cita y bueno, pues nos despedimos igual con esta imagen espectacular de los 400 drones allá en el Festival del Vino en Francia, querido Guillermo, muchísimas gracias por todas las aportaciones que nos hace usted y aquí lo esperamos la próxima semana, todos bien atentos y con el pomo al lado. Con el pomo a la mano. Eso es todo. Eso es todo aquí, don Guillermo. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted, don Guillermo García Comese, el sommelier aquí de Disyuntiva TV. Gracias, don Guillermo. Que tenga excelente.